Escritura que Juan fue aquella voz que clamaba en el desierto, enderezar el camino para el Señor. Un día, bueno, y le preguntaron a Juan que si él era el Mesías, y dijo, no, yo no soy el Mesías. Él viene tras de mí, y el que viene tras de mí es mayor que yo, dijo Juan. Yo solamente soy el que voy preparando el camino para el que viene tras de mí, aquel del cual no soy digno, dijo el apóstol Juan, ni aún de desatar las sandalias, las correas de sus sandalias. Él sabía que él no era el Mesías, pero él sabía que el Mesías, que el Cristo había de venir. Y Juan, hermanos, Juan ya les había estado hablando a sus discípulos acerca de esto. Juan estaba preparando a sus discípulos para que cuando el Cristo apareciera, que cuando el Mesías apareciera, él pudiera decirles, he aquí el Cordero de Dios, he aquí el Mesías. Si usted lee el versículo 29, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había sido llamado, hermanos, para enseñarles a los discípulos que él estaba haciendo en aquel tiempo acerca del que venía tras de él. Y cuando Juan lo vio, ese día dice la palabra que les dijo a los discípulos, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Juan dijo, yo no soy, él es el Mesías. ¿Cuántos saben que el que hace todas las cosas es Cristo, hermanos? Aquí el hombre, hermano, no hace nada sin él. Si en algo Dios en su misericordia usa nuestras vidas, es por él, hermano, porque para él es la gloria, para él es la honra. Amén. Dice la palabra, hermanos, que leíamos en el versículo 35, que al siguiente día, otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y vio nuevamente a Jesús que andaba por ahí. ¿Cuántos saben que el Señor anda por aquí esta tarde, hermanos? ¿Sabe que si usted y yo estamos aquí, hermanos, es porque Él está aquí? Por eso venimos, hermanos, porque sabíamos que el Señor iba a estar aquí con nosotros esta tarde. ¿Sí o no, hermanos? Y cuando Juan vio que Jesús andaba por ahí, volvió a decir, he aquí el Cordero de Dios. Por segunda ocasión, Juan miró a Jesús y le dijo a los discípulos, aquí está el Cordero de Dios. En otras palabras, Juan les estaba diciendo a sus discípulos, a mí me habéis seguido por algún tiempo, pero ha llegado el tiempo de seguir a aquel que los va a llevar a la vida eterna. ¿Quién es el que nos va a llevar a la vida eterna? Cristo. Y dice la Biblia que dos de los discípulos, cuando oyeron hablar, dice el versículo 37, ¿qué dice, hermanos? Y oyeron hablar dos de sus discípulos, ¿y qué hicieron? Siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos les dijeron, Rabí, que traducido es maestro, y le hicieron una pregunta, ¿dónde moras? Cuando Juan le señaló, hermanos, a Jesús, los discípulos de Juan, dice que dos de ellos empezaron a seguir al Señor Jesucristo. Yo no sé cuántos de los que están aquí estamos siguiendo a Cristo, hermanos. Nosotros no estamos siguiendo al hombre. Ciertamente Dios nos da la oportunidad a nosotros de estar al frente de las iglesias predicando su palabra, hermanos. Pero la iglesia que tiene que estar siguiendo se llama Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Porque nosotros como hombres podemos fallar, pero hay uno en el cielo que no falla y se llama Jesús, hermanos. Amén. Usted tiene la obligación de que cuando nosotros aún como pastores predicamos la palabra, por eso a mí me gusta que la gente esté con la palabra leyendo, para que no digan, dijo el hermano, dijo el pastor o dijo el que vino a predicar. No, dice la palabra de Dios, porque lo que el hombre diga, si no es la palabra de Dios, no sirve, hermanos. Por eso es importante que lo que se predique no sea lo del hombre, sino la palabra del Señor.
Y la Biblia dice, hermano, que iban siguiendo a Jesús, y cuando el Señor Jesucristo ve que los van siguiendo, se voltea y les dice, ¿qué buscan? ¿Y ellos qué le hicieron? Maestro, ¿sí dice así? Ellos le dijeron rabí, perdón, que traducido es maestro. ¿Sabe qué le estaban diciendo ellos con eso? A ti es al que te estamos buscando. Jesús dijo, ¿qué buscan? Y él dijo, a ti maestro te estamos buscando. ¿Sabe que la iglesia, hermanos, tiene que estar buscando al Señor Jesucristo? Buscarme, dice el Señor, mientras pueda ser hallado, y amarme en tanto que estoy cercano. Tenemos que estar buscando al Señor. No tenemos que estar buscando otras cosas, sino al Señor, hermano. ¿Sabe qué? Mire, mucha gente en el tiempo del Señor Jesucristo venían siguiendo al Señor Jesucristo, pero no a buscarle a Él. Venían buscando lo que Él podía darles. Porque sabían que cuando Jesús oraba al Padre, el Padre multiplicaba los panes, multiplicaba los peces. ¿Y sabe qué decía la gente en aquel tiempo? Oye, esto está bueno. Voy y lo escucho al predicador, voy y escucho al que está hablando. Y cuando se acabe la predicación, nos van a dar de comer, nos van a dar alimento. Una vez, hermanos, estaba predicando en la ciudad de Acuña. Y era entre semanas. Era como un día como entre semanas. Y a mí me sorprendió mirar que la iglesia, hermano, donde prediqué ese día estaba llena, llenísima. Oye, yo dije, gloria a Dios, los hermanos no son domingueros, ¿verdad? También vienen entre semanas. Pero no fueron porque yo estaba ahí predicando, no. Es más, muchos de ellos no fueron ni siquiera porque el Señor estaba ahí, Jesucristo. Porque cuando acabé de predicar, me acerqué con el pastor y le dije, oiga, pastor, qué buena membresía tiene usted en la iglesia, mire, cómo está llena y entre semanas. Y dijo, sí, ¿verdad, hermano? Nomás me dijo así. Cuando salimos afuera, yo miraba que la gente se iba a una casita de un lado, hermano, se formaron. Y estaban formados todos y le dije, pastor, ¿por qué se forman? Dice, hermano, es que los miércoles siempre les traemos despensas del Paso. Por eso estaba lleno. El domingo, hermanos, no había los mismos que estaban el miércoles. Porque a veces estamos buscando lo material, a veces estamos buscando la bendición, no al Dios de la bendición. Pero cuando tú y yo venimos a la iglesia, hermanos, venimos a buscar al Dios que bendice, hermanos. Ciertamente habrá bendición para nuestras vidas, pero no vengamos buscando la bendición. Vamos a venir buscando al Dios que bendice, que la bendición vendrá sola cuando tú empiezas a buscar al Señor. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Mire, dice la Biblia que volvió Jesús y les dijo, ¿qué buscan? Y ellos le dijeron, maestro, que buscamos a ti. Y le hicieron una pregunta. ¿Qué le preguntaron, hermanos? ¿Cómo? ¿Dónde mora? ¿Dónde mora, Señor? Y Jesús les dijo, vengan y vean. Y fueron y vieron donde moraba. ¿Y qué dice la palabra? Y se quedaron con él en aquel día, porque era como la hora 10. Le dijeron, maestro, ¿dónde mora? ¿Sabe por qué le preguntaron dónde moraba? Porque ellos querían morar donde estaba morando el Señor Jesucristo. Ellos sabían, hermanos, yo no sé cuántos de los de aquí sepan que nos conviene morar, habitar donde está el Señor. ¿Cuántos saben eso, hermanos? ¿Saben por qué? Porque la Biblia dice que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la presa destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Yo no sé cuántos de los que están aquí estén bajo las alas del Señor, hermanos. ¿Dónde mora, maestro? Y dice la Biblia que Jesús les dijo, vengan para que vean. Y cuando fueron y miraron dónde moraba el Señor, dice la Biblia que se quedaron con él ese día, porque se hacía tarde. Oiga,
Cuando ellos fueron y moraron, ¿dónde moraba Jesús? Mire, en aquel tiempo que el Señor Jesucristo andaba en la tierra, en su ministerio, dice la Biblia que Él no tenía ni dónde recostar su cabeza. Él no moraba en un palacio. Él no moraba en una casa muy cómoda. Él moraba, Él se quedaba, Él dormía donde le llegaba la noche, hermanos. ¿Qué fue lo que impactó a los discípulos de Juan para que se quedaran con Él? No les impactó la comodidad en la cual vivía el Señor Jesucristo. No les impactó el lugar donde moraba Jesús. Lo que les impactó fue la misma presencia del Señor Jesucristo. Y ellos dijeron, hay algo que se siente aquí en este lugar. Sentían la presencia de Dios. Mire, la Biblia dice que cuando el Señor Jesucristo estaba en el vientre de su madre María, Elizabeth tenía en su vientre a Juan el Bautista. Y un día se encontraron María y Elizabeth. Y la Biblia dice que el bebé de Elizabeth brincó dentro de su estómago. ¿Sabe por qué? Porque cuando se acercó a María, la presencia del Señor Jesucristo aún en el vientre de María lo hizo que se estremeciera a Juan en el vientre de su madre. ¿Sabe qué, hermano? Cuando usted y yo invitamos a alguien a la iglesia, es muy importante, hermano, que la presencia de Dios se sienta en ese lugar. La gente se va a quedar en la iglesia, no por la comodidad de la iglesia. La gente se va a quedar en la iglesia no porque es un bonito edificio, sino porque sienten que ahí hay algo, que ahí está la presencia de Dios para bendecir sus vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Dónde mora el Señor? Ven y ven. Y se quedaron con Él aquella noche. Pero mire lo que dice la Biblia, siga leyendo conmigo. ¿Tiene su Biblia? Versículo 40. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que había oído a Juan y que habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús. Y mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Mira, hermano, la Biblia dice que Andrés era uno de los dos discípulos que se había quedado con Jesús esa noche. Pero sucedió algo en la vida de Andrés. Cuando él se quedó ahí donde moraba Jesús, escuche bien, cuando él durmió esta noche donde Jesús estaba haciendo su morada, al día siguiente, dice la Biblia que Andrés se levantó muy de mañana y se acordó de quién, de Simón, de Pedro, su hermano. Y dice que empezó a buscarlo, porque dice la Biblia que Andrés lo encontró primero. Andrés ha de haber dicho, yo tengo que ir a buscar a Simón para decirle que hay algo especial donde está morando el Señor Jesucristo. Y salió y empezó a buscarlo. Y cuando lo encontró le dijo, Simón, hemos hallado al Mesías. Simón, hemos hallado a Cristo. Y dice la Biblia, hermanos, que no solamente le dijo que había encontrado al Mesías, sino que se lo trajo hacia donde estaba Jesús. Y cuando estaba Simón delante de Jesús, Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, porque cuando saben que mi Cristo lo sabe todo, hermano. Tú eres Jesús, hijo de Jonás. Pero le dijo, pero serás Pedro, que quiere decir piedra pequeña. ¿Sabe qué le estaba diciendo el Señor? Tú estás llegando conmigo como Simón, hijo de Jonás, pero yo te voy a transformar y ahora serás Pedro, piedra pequeña. ¿Sabes por qué? Porque cuando uno viene a Cristo, Cristo transforma su vida. Yo no sé cuántos crean eso, hermano. Nadie puede decir que está en Cristo y seguir viviendo
la vivía antes. Si usted dice que vino a Jesús y que usted está con Jesús, entonces su vida tiene que ser transformada, su vida tiene que ser cambiada. Porque la vida de Pedro fue transformada, la vida de Pedro fue cambiada.